como muchos otros liberales mexicanos. Y él se va a la guerrilla con el Tigre de la Montaña, con ¿El Tigre de Santa Julia? No, es un guerrillero, con Nicolás Romero, se va con Nicolás Romero con el Tigre de la Montaña. Y finalmente detienen a Nicolás Romero, lo fusilan, y de hecho aquí en la exposición tenemos del Libro Rojo una imagen muy conmovedora que es Nicolás Romero detenido, ¿no? Que está siendo detenido por dos suavos y lo llevan a fusilarlo, y Santiago Hernández lo retrata así en un traje blanco impecable, ¿no? Como si fuera un santo, santo católico, un santo laico que va al martirio, ¿no? Sí. Pero Santiago Hernández es apresado con todo ese grupo y curiosamente Maximiliano lo indulta porque se da cuenta que es un gran dibujante y lo manda a la Comisión Científica de Pachuca a dibujar los glifos que se encuentran y todo ese rollo. Entonces esos dibujos que existen en antropología son de Santiago Hernández, él los hace. Claro. Entonces fue un hombre en realidad, primero que conocía muy bien lo que estaba ocurriendo en su país, sí, claro, pero que además se adentró no solo en la caricatura, sino ya en la ilustración científica, claro, en la ilustración de los héroes patrios que tenemos aquí en la exposición. No, era un tipo extraordinario, hizo un poco de todo. Y mira, la literatura. Sí, claro, esta caricatura es muy notable porque es una caricatura que publica Constantino Escalante en tiempos de Maximiliano. Maximiliano de repente le hace un elogio a Juárez, entonces estos aprovechan para hacerle una caricatura a favor de Juárez, ¿no? Donde vemos del escudo de los Habsburgo, se ha bajado la quimera para ponerle una medalla al mérito a Juárez. Para la época debe haber sido sumamente fuerte, y además esta caricatura provoca que a los redactores de la orquesta los llamen a juicio, ¿no? Entonces, bueno, Santiago, es decir, lo que tú dices es correcto, Santiago Hernández era un tipo sumamente versátil y sumamente trabajador, e hizo de todo: paisaje, retrato de costumbres, caricaturas, caricaturas políticas, y también hizo muchos cuadros históricos. Que quedaron, además ahora que veo la exposición, quedaron fijados en nuestra memoria colectiva. Claro. Porque ahora que los veo, digo, bueno, este señor estaba en tal billete, este señor estaba estaba en los billetes, y de pronto uno no sabe qué eran imágenes de Santiago Hernández. Sí, claro. Pero ese es el recuerdo que tenemos de la corregidora. Ahora me entero que es de Santiago. La imagen que tenemos un poco de la corregidora y de Miguel Hidalgo es un poco… Son de Santiago Hernández, muchos vienen de ahí. Sí. Pero fíjate, es muy chistoso porque el retrato que tenemos de la corregidora, yo estoy convencido de que Santiago Hernández lo toma de un retrato que había de la corregidora en cera. Un retrato chiquito en cera, y lo que tú ves, esta imagen tan de perfil de la corregidora, si tú te fijas bien, te evoca los retratos en cera que se hacían a principios del siglo XIX. Los medallones estos. Sí, porque no había retratistas. Los mejores retratistas eran artesanos que te hacían retratos en cera. Entonces la gente iba y posaba con ellos, entonces el artesano ahí te modelaba en cera y todo eso. Y entonces las imágenes que tenemos de Juárez, de Hidalgo, de Allende y todo eso, las más fidedignas son las que hicieron los retratistas en cera. Claro. Eso es lo mejor que nos llegó. De hecho, hay un álbum mexicano, hecho por ahí de los 30 o 1830, 1840, que son puros retratos de próceres a partir de retratitos en cera. Ahí los ves cómo pasaron de la cera. Esos retratos son litografías de los retratos en cera. Ahora, fidedignos o no, es la imagen que nos queda, claro, es la imagen que tenemos ya fija desde la primaria, digamos, claro, ¿no? En las primarias se veían esas imágenes puestas en los salones, ¿no? Así es. Me llama mucho la atención también su trabajo, quiero regresar a eso, de literatura. Quiere decir que era un hombre que estaba enteradísimo, ilustrar a Víctor Hugo en la época, no 20 años después de muerto, no 100 años después de muerto, sino en el momento. Quiere decir que era un hombre perfectamente ilustrado. Pues no solo eso. Que estaba leyendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro. Además quiere decir que Víctor Hugo fue uno de los grandes íconos intelectuales y culturales del México del siglo XIX. Bueno, Víctor Hugo le escribe a Juárez. Sí, claro. Y de hecho, Víctor Hugo, cuando se da el sitio de Puebla, Víctor Hugo es uno de los hombres más queridos por los liberales mexicanos. De hecho, cuando se da el sitio de Puebla, Víctor Hugo escribe una carta que es muy conmovedora, en la que insta a los hombres de Puebla a defender a México y a luchar contra el imperio, y es una carta muy fuerte.
que dice: valientes hombres de Puebla, resistan. Yo sé que ustedes tienen razón en creer que estoy con ustedes, yo desde mi patria exiliado, yo exiliado en mi patria, ustedes defendiendo la suya. Es una carta muy conmovedora. Y claro, los liberales mexicanos veían en Víctor Hugo un héroe cultural, y cuando Víctor Hugo se afilia con el bando juarista en el 1863, bueno, para ellos se convirtió en un héroe absoluto, ¿no? Claro. Entonces, Santiago Hernández y Constantino Escalante, los dos, ilustran textos de Víctor Hugo. Víctor Hugo escribe Los Trabajadores de la Mar y Constantino Escalante le hace los dibujos. Y Santiago Hernández… Y lo que tenemos aquí es El hombre que ríe. Así es, El hombre que ríe, y un libro, 1800 y tantos, no recuerdo cómo se llama, es un libro que también es de Víctor Hugo y en el cual Santiago Escalante le hace un retrato a Víctor Hugo. Que además me llama mucho la atención porque es una interpretación a través de la imagen de todo el texto. Por supuesto. Casi podríamos leer el texto a través de la imagen de Santiago Hernández. Por supuesto. ¿No? Pero además, mira, el romanticismo nace en Alemania y tiene su desarrollo con Goethe y Schiller y todo ese rollo, pero en Francia tiene un desarrollo tardío en la década de 1830, 40 y 50. Y los mexicanos llegan al romanticismo a través del romanticismo francés. Entonces, si tú revisas las caricaturas que hace Constantino Escalante y las caricaturas que hace Santiago Hernández, vas a ver que estas caricaturas están marcadas por el romanticismo. El romanticismo básicamente lo que buscaba era la exaltación de los sentimientos y la búsqueda, tocar sentimientos sutiles y delicados. Y entonces estos señores hacen litografías llenas de matices de grises y de brumitas y de todo ese rollo, que básicamente lo que hacen es tratar de evocar o de traducir a la gráfica este proyecto cultural que traen los románticos. Y no solo esa sutileza, digamos, en el estilo, sino también el nacionalismo. Claro. Es una de las ideas del romanticismo, es decir, defender la patria y defender la nación, ¿no? El costumbrismo y el nacionalismo, por Así supuesto. Es. Sí. Entonces, ahora, fíjate que en esta época Francia tuvo una gran cantidad de dibujantes. Y claro, el primer gran ícono de la caricatura francesa fue Honoré Daumier. Pero también surgieron otros dibujantes muy importantes, entre ellos Gavarni y Granville y Bertal y todo ese rollo. Pero Santiago Hernández, en quien se inspira en serio, es en Granville. El gran ícono, el modelo para Santiago Hernández es Granville. Y hasta hace homenajes a los dibujos de Granville. Granville, por ejemplo, dibuja en un momento dado una escena digamos, una escena bucólica de un paisaje campesino en el cual todas las plantas, etcétera, se convierten en personas. Digamos, es un antecedente de Walt Disney, sí, muy primero, si quieres, ¿no? Pero Santiago Hernández retoma esta misma estampa y retrata ya toda la clase política. En esta caricatura que están ustedes viendo, ahí van a ver retratada a toda la clase política mexicana. Supuestamente bajo un árbol del que dice que las ramas forman la palabra dictadura, vemos a Lerdo y a Juárez, ¿no? Juárez como Adán, Lerdo como Eva, pero alrededor de todo esto vemos a toda la clase política mexicana, a Zamacona, a Paino, a Prieto, ahí están todos retratados como plantas, y le ha buscado darle a cada planta retratar a cada planta con el retrato de la personalidad del personaje, ¿no? Estaba leyendo esta mañana el texto de Baudelaire sobre estos caricaturistas, precisamente porque fue contemporáneo de ellos, claro, y escribió muy bien sobre la caricatura de su época, y lo que decía es, no solo la risa humaniza, sino que el poder lo único que no soporta es el humor. Lo único que puede defenderse de los cañonazos, de de la corrupción, de lo que sea, pero lo único que realmente le duele es el humor. Así es. ¿Crees que todavía suceda, incluso ahora? Sí, yo creo que todavía sucede. Yo creo que a los políticos les hace mucho daño que nos riamos de ellos, porque ellos cuidan mucho su imagen. Y ocurre una cosa muy curiosa, fíjate. La tesis clásica presupone que el miedo al ridículo corrige conductas. Es decir, para que no te ridiculicen, te portas bien, claro. Pero esto no funciona, por ejemplo, con los políticos mexicanos. Eso no funciona. Ellos
son totalmente refractarios a toda forma de crítica. Pero lo que sí ocurre, y esto es importante, es que entonces su caricatura va sustituyendo la imagen, va sustituyendo su imagen. Sí. Y ellos se convierten en su caricatura. No hay nada más parecido a un diputado levantadedos de 1870 que las caricaturas que hacía Ríos de los diputados levantadedos en 1960. Claro. Nada se parece tanto a un presidente autoritario como las caricaturas que hacía Naranjo de ese presidente autoritario décadas antes, ¿no? Entonces, eso termina sí por minar la imagen del político. Claro, y en ese sentido la caricatura se convierte a nivel de piso en nuestra venganza íntima, digamos, la venganza Sí, claro. de la gente de a pie. La venganza de los pueblos, en muchos sentidos, sí lo es. Y mucha gente está muy contenta cuando puede ver que ese… Y además ocurre una cosa muy curiosa con la imagen, con la caricatura. Los políticos siempre se venden o se presentan como gentes magníficos, magnánimos, extraordinarios, poderosos, inasequibles, de bronce, etcétera. Bueno, cuando los retratan, cuando los caricaturizan, esa imagen se viene abajo. Y sí ocurre algo en la mente del espectador cuando empiezas a ver, qué sé yo, a Salinas de Gortari como es. Sí. Como chaparrito, pelón, bigotón, orejón, orejón, etcétera, sí. ¿no? En fin. Y que termina siendo máscara, además. Claro, y que, por supuesto. Y que termina uno poniéndosela en Así es. Halloween. Entonces, mira, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a Juárez como aparecen las monedas de 20 pesos, ¿no? Así de 3/4 de perfil. Y de veras que te daba la impresión de que Juárez siempre se vio así, ¿no? Bueno, los caricaturistas de la época lo hicieron cera y pabilo de la imagen de Juárez, lo hicieron cachitos. Mira, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, que es una imagen fantástica, es una imagen que retrata todo el gabinete juarista. De frente lo retrata como el dios Jano, dios de la guerra. Pero tú te fijas, este dios Jano es un dios Jano muy peculiar, tiene unas uñas, unos dedos ahí con garras terribles, en fin, tiene una especie de peto ahí como de medallón, que es… No, es de armadura. Ajá. Tiene una especie como de armadura griega, ¿no? De un peto griego ahí muy importante que está conformado por el retrato de Lerdo y de José María Iglesias. El personaje visto de frente es el ministro de la guerra, es Tomás Mejía, pero de un lado tienes el retrato del ministro de Hacienda, que era Ignacio Mejía, y del otro lado tienes el perfil de Juárez. Ahí está Juárez. Aquí en esta esquinita, esa nariz que se asoma es Juárez, no es el casco del personaje, es Juárez. Y siguiendo las lógicas de Granville, Santiago Hernández hacía muchos juegos de imágenes. Esta caricatura me parece extraordinaria. Es un árbol que está de pie y hay un árbol que está caído. Al pie de la imagen se lee: fui lo que eres, serás lo que soy. Pero si tú te fijas bien, en el árbol caído vas a ver una rama que sale y que hace una curvatura. Y en esa rama que se curva, ves el retrato de Maximiliano muerto. Ahí está la caricatura, el retrato de Maximiliano fusilado. Claro. Y en el árbol que está de pie, vas a ver de un lado unas ramas, las ramas que se inclinan sobre Maximiliano, vas a ver, si te fijas bien, podrás descubrir el retrato de Benito Juárez. Y del otro lado está el retrato de Sebastián Lerdo de Tejada. Y en el fondo vemos a unos buitres que se acercan, ¿no? Diciendo, ya se comieron al árbol caído de Maximiliano y ahora van sobre el futuro árbol caído que es el de Juárez y el de Lerdo.